Este programa vamos a elevar una palabra de oración. De antemano, muy bienvenidos todos y le damos gracias a Dios por que nos ha dado la oportunidad de poder estar precisamente teniendo esta oportunidad de alabar a Dios. Vamos entonces a inclinar el rostro para orar. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, te agradecemos por esta preciosa oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, mientras aún nos concedes libertad para poder escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti y en ellas está la vida eterna, y porque nos has dado el privilegio de poder recibir este mensaje y la responsabilidad de proclamarlo. Pedimos en esta hora el perdón de nuestros pecados y la dirección de tu Santo Espíritu, para que pueda ser una bendición especial para los que estamos acá reunidos y todos los que nos siguen a través de las redes, de modo, Señor, que tu palabra sea glorificada, que tú seas exaltado y que Cristo crucificado y resucitado sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te alabamos, oh Señor, te agradecemos por los que nos acompañan en esta hora y por todos aquellos que se hayan de unir a esta reunión y han de seguir a este bendito evangelio en el cumplimiento de las cosas que tú habías dicho de antemano a través de tus siervos los profetas antes de que llegue el fin. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces a los que estamos acá en la reunión a través del Zoom y a los que están a través del Facebook Live acompañándonos, primero muy bienvenidos todos y les queremos recordar que estamos haciendo una serie de reuniones para estudiar los principios bíblicos que hicieron precisamente que esta obra creciera y cumpliera el mensaje de Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 14, donde el Señor explicaba que antes del fin de todas las cosas iba a venir un mensaje de amonestación, un triple mensaje que tenía que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblos. Vamos entonces a tomar la séptima parte de esta serie que se llama Miller, la octava parte, perdón, de esta serie que se llama Miller, 14 principios para estudiar la Biblia. La octava regla nos dice lo siguiente: las figuras siempre tienen un lenguaje figurado. Las figuras en la Biblia, hoy vamos a hablar de las figuras. ¿Cuáles figuras? Las que aparecen en el mensaje profético. Porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene muchas figuras y precisamente esas imágenes tienen que ser entendidas. Vamos a estudiar hoy, a comprender por qué Dios colocó esas imágenes. Es muy importante que nosotros veamos en ellas cómo la sabiduría de Dios ha dispuesto su palabra para que nosotros recordemos estas cosas, pero también podamos entender cuál es el propósito de Dios a través de ellas. Entonces vamos a tomar varios textos de la Biblia, pero primero vamos a enumerar, vamos a relatar entonces lo que Miller dijo respecto a su experiencia en cuanto a esta regla. Las figuras, decía Guillermo Miller, esto lo dejó en un documento que se llama Memorias y fue publicado posteriormente, mucho tiempo después de que ya él las dejara escritas, donde él nos dio unas pautas de la forma como el Señor lo había llevado a la comprensión que los periodos proféticos, como estaban descritos, especialmente el de las 2300 tardes y mañanas, iban a llegar a su cumplimiento final y precederían a la segunda venida de Cristo Jesús en gloria. Esto fue lo que lo motivó a él y a todos los que lo siguieron. No podemos decir que la obra de Miller estuvo exenta de error, no. Y es más, de hecho vamos a mirar algo en esta regla que nos muestra parte de la percepción de este hombre. Recordemos que él era un agricultor, él no era un erudito de la Biblia, él era un agricultor, pero fue a este hombre y no a un erudito al que Dios tomó inicialmente como instrumento para poder proclamar un mensaje que tenía que ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vuelvo y tomo la regla. Entonces vamos a hablar sobre las figuras de la Biblia. Las figuras, decía Miller, siempre tienen un lenguaje figurado y se usan mucho en profecía, dice Miller, para representar cosas, tiempos y eventos futuros, tales como montañas, significando gobiernos, bestias significando reinos, agua significando gentes y lámpara, por ejemplo, significando la palabra de Dios.
Entonces es muy importante que nosotros veamos qué quiso decir él con esto. ¿Cómo así que las figuras siempre tienen un lenguaje figurado? Yo a veces pienso que ahí hay un problema en la traducción del inglés, porque la realidad es que las figuras siempre tienen un lenguaje literal. ¿En qué sentido? Que cuando Dios presenta un símbolo, una figura en la Biblia, ella tiene un significado que se cumple literalmente. Entonces, cuando ustedes ven, según lo que dice la regla de Miller, cuando ustedes ven una montaña, por ejemplo, sabemos por la Biblia que significa un reino, pero vamos a mirar los textos. Las bestias pueden significar reinos también, ¿cierto? Las lámparas pueden significar la palabra de Dios, pero también una figura puede tener varios significados. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir, estimados? ¿Cómo es precisamente que se entiende? ¿Cómo entender ese significado de esa figura? Entonces allí tenemos que comenzar ahora sí a combinar las reglas anteriores. A medida que vamos estudiando esto, nos vamos a dar cuenta de que las reglas cada vez se van a ir facilitando. Por ejemplo, la regla cuarta dice, cuando vamos a ir a las reglas anteriores a los que hemos estado en el estudio, la regla cuarta dice que cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, los símbolos, las figuras o un tema específico, tenemos que ir a través de los versículos de la Biblia, buscando como cadena para poder llegar precisamente a la información. Entonces vamos a mirar los textos de la Biblia que Miller usó como prueba para poder referirse a esta regla. Entonces, la regla es, las figuras siempre tienen un lenguaje figurado, tienen un significado literal. Vamos entonces a buscar los textos. Ustedes saben que en el libro de Daniel aparece la imagen que el rey vio en el sueño y que si nosotros leemos respecto a la interpretación que el profeta le dio al rey, hacía referencia a lo que el Señor quería mostrarle del futuro. Versículo 28, vamos a devolvernos al 28 que es más claro. Pero hay un Dios en el cielo, le dijo Daniel al rey, que revela los misterios, y él ha mostrado al rey Nabucodonosor las cosas que han de suceder en los últimos días. Entonces, lo que el Señor quería enseñarle al rey a través de esta figura era ¿qué cosa? Lo que iba a suceder en los últimos días. Es decir, le iba a revelar el futuro. Y para revelarse lo iba a utilizar una figura, la imagen de una estatua que tenía diferentes metales. Algo que no es usual y que no se da propiamente en la naturaleza. Combinar, por ejemplo, barro cocido con hierro, o hierro con bronce, o un pecho de plata con oro. Eso es algo que en la naturaleza no se hacen ese tipo de aleaciones así para construir estatuas. Es más, el rey Nabucodonosor hizo posteriormente una estatua, pero toda de oro, ¿cierto? Entonces, acá vemos que hay un lenguaje figurado, porque la misma estatua como tal no tiene, o sea, tiene diferentes valores de metal, algo que no es usual en la escultura. En ese tipo de trabajos eso no se aplica usualmente. Listo, entonces vamos a mirar lo que dice en el versículo 35 respecto de estas figuras. Nosotros sabemos que era una estatua, que esta estatua tenía precisamente una cabeza de oro. Si seguimos el capítulo, tenía un pecho de plata, tenía un vientre y unos muslos de bronce y tenía también piernas de hierro, ¿cierto? Entonces él le dice al rey en el versículo 34, versículo 35, 34-35, mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces esto es muy importante. Acá está diciendo que después de que él vio los símbolos del oro, la plata, el bronce, el hierro, dice que apareció una gran piedra, que esa piedra hirió a la estatua y que luego esa piedra se convirtió en un gran monte. Entonces, cuando nosotros vamos precisamente a lo que significa,
Vemos que acá está hablando de una montaña, ¿cierto? En este versículo, pero cuando vamos a la explicación que el profeta Daniel le dio al rey respecto a este sueño, lo que él dice de esta última parte de la roca que cayó y se convirtió en una gran montaña, dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, versículo 44, ni será entregado a otro pueblo, desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que cuando todos estos reinos representados por los metales llegaran a un tiempo, iban a llegar a un tiempo donde iban a ser destruidos los reinos de este mundo por una gran piedra que representa, según este texto, ¿qué? Versículo 44. Vuelvo y leo, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará, ¿qué? Un reino. Es decir, que la piedra representa también, ¿qué? Un reino que no será jamás, ¿qué? Destruido, ni será entregado a otro pueblo. Es decir, que esta piedra, convirtiéndose en un gran monte, representa un reino que no sería destruido. Y sabemos que es el reino de Dios, ¿por qué? Porque es el que está representado en la Biblia como monte. Por ejemplo, vamos a mirar el libro de Isaías. Isaías capítulo 2. Dice en el versículo 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En el último tiempo será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Qué nos está diciendo ese texto? ¿Que qué pasará en el último tiempo? Que será confirmado, miren, el monte de la casa del Señor por cabeza de ¿qué? De los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Es decir, que el monte que aparece en el libro de Daniel capítulo 2, en el que se convirtió la piedra, según este texto de Isaías, es el reino de Dios, el que él establezca. ¿Por qué? Porque acá dice que ese es el que será confirmado sobre todos los collados y sobre todos los montes. Entonces un monte representa ¿qué? Un reino, pero en el caso de Daniel capítulo 2, cuando tomamos la concordancia y hacemos lo que dijo Miller, que cogemos un tema que en este caso sería la montaña y comenzamos a buscar versículo por versículo en la Biblia la palabra montaña, usando la concordancia, vamos a llegar a la conclusión de que esa gran montaña es el reino indestructible de Dios que jamás será destruido. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Entonces vuelve, estamos mirando el significado de una figura, en este caso miramos el de la montaña. Ahora vamos a mirar el del otro que mencionó Miller en la regla. Las bestias, ¿qué son las bestias? ¿Qué es una bestia en la Biblia? En una visión, en sentido figurado. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8 y 17. Dice Daniel, mientras veía estas bestias que él observó en ese sueño, las 4 grandes bestias de este capítulo, nos dice lo siguiente. Versículo 8, mientras yo contemplaba, él vio 4 bestias y la cuarta él vio que era espantosa y terrible. Pero de ella se nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con grande arrogancia. Entonces, en el versículo 8 nos está hablando de una bestia que tenía 10 cuernos. Y esos cuernos, de entre esos cuernos salió otro cuerno que era diferente a los primeros. Pero entonces vamos a mirar primero qué significa bestia. Cuando nosotros vamos al versículo 17, el ángel le da la explicación al profeta. ¿Qué significaban esas 4 bestias? Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 bestias son grandes, son reyes que se levantarán en la tierra. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán
en la tierra. Esa explicación no tiene ningún misterio, porque básicamente lo que nos está diciendo es que es el significado literal de estas bestias. La bestia como tal está representando un rey y 4 bestias representan 4 ¿qué? Reyes. Entonces eso no tiene misterio. Realmente esto es parte de lo que veníamos estudiando en las reglas. Cuando ustedes estudian un tema, entonces ustedes tienen que relacionar ese tema con todos los versículos que hablan de ese tema en la Biblia. Entonces escoger la concordancia precisamente e irnos a esa parte, irnos a buscar con la concordancia la palabra bestias. Y nos podríamos quedar acá enumerando muchos textos. Puedo tomar la concordancia y comenzar a mirar texto por texto, pero pienso que ya eso es como tarea, pues algo personal, y ya entonces esperamos que cada uno tome ese trabajo cuando estudien la Biblia. Antes de continuar a la siguiente parte y antes de que corte, entonces vuelvo con esta explicación, hermanos. Acuérdense de la regla número 5, la Biblia se interpreta sola. Usted no necesita a nadie que se la interprete, porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Cuando usted relaciona un versículo con otro. Pero eso requiere un trabajo individual y personal, y si no lo hacemos, sino que esperamos a que otra persona nos lo explique, nunca vamos a llegar a la realidad, porque otra persona nos puede engañar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos este principio. Entonces, la regla nos está diciendo que las figuras siempre tienen un significado. Entonces, ese significado aparece en los contextos, es decir, en los versículos alrededor del capítulo donde ustedes vieron la figura, o a veces aparece en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, con esto de las bestias, o de las montañas, por ejemplo, los montes, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar otros textos de la Biblia donde aparecen, por eso hicimos la prueba con Isaías. En Daniel, capítulo 2, vimos que el gran monte que la piedra se convirtió en un gran monte, pero en Isaías capítulo 2 nos decía que ese monte es el reino indestructible del Dios eterno. Entonces yo pienso que nada más con ese ejemplo como tal, ya podemos tener entonces precisamente eso, una forma de entender cómo es que se estudian las figuras. Vamos entonces a continuar con los otros textos de prueba. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 15. Y el séptimo ángel, 17:1. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Muchas aguas. Entonces acá hay algo bien importante. Se nos dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. La ramera es un símbolo. ¿Por cómo sabemos que es un símbolo? Una figura. La vez pasada habíamos mostrado que hay visiones que eran literales y hay visiones que eran simbólicas. Aquí hay una visión simbólica. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando usted lee en el versículo 2 dice, con ella han fornicado ¿qué? Los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso es una figura fuerte. Pero entonces nosotros no hemos conocido a una mujer literal que haya fornicado con todos los reyes de la tierra y que lo que toma vino es inmundicia de fornicación. Pues es evidente de que eso es un símbolo. Hay personas que tratan de literalizar los símbolos, quieren que los símbolos sean literales. No. El símbolo como tal, la figura es figura. El significado sí es literal. ¿Cómo sabemos? Vamos a detenernos en las aguas. Porque cuando usted lee en el mismo capítulo, en el capítulo 17, pero dice en el versículo 15, nos da la explicación de las aguas. Me dijo también, le dijo el ángel al profeta Juan, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Qué representan las aguas? Aunque esto ya lo conocíamos, es bueno mirarlo, hace para referencia a lo que Miller vio, y es que las aguas representan ¿qué? Muchedumbres, naciones. Entonces, cuando la mujer está sentada sobre el agua, no es que está flotando en el agua,
sino que la mujer sentada en el agua, sentarse significa ¿qué? Tener autoridad. Es otra palabra que se usa en la Biblia para hablar de ¿qué? De tener autoridad. Y si ustedes van a la concordancia en la Biblia van a encontrar varios textos, busquen la palabra sentarse, que es sentarse en una concordancia, y van a encontrar que sentarse es precisamente asumir un mando, asumir una autoridad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está la historia de los reyes Josafat y Acab. Primera de Reyes capítulo 22 nos dice en el versículo 1: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y el tercer año Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo, bueno, ya ustedes no nos vamos a detener mucho ahí, voy a adelantarme. Los dos reyes se encontraron y entonces llega y le dice el uno al otro. Le pregunta a Josafat, ¿quieres? Le preguntó el rey Acab a Josafat, ¿quieres, versículo 4, venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le dijo que sí, mi pueblo es como el tuyo, mis caballos como los tuyos, o sea, le dijo que sí. Pero entonces, dice acá más abajo, en el versículo 10, que cuando ellos iban a averiguar si qué voluntad tenía el Señor respecto a si ellos iban a ir a esa guerra, miren lo que le hicieron los dos reyes. Versículo 10, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada a la puerta de Samaria. Es decir, estar sentado significa estar en una actitud de ¿qué? De gobierno, de juicio. Ellos estaban sentados en la plaza de la ciudad y les voy a adelantar, aunque eso será para otro tipo de tema, que estar sentado en la plaza de una ciudad en ese tiempo, en las plazas de la ciudad, los reyes se sentaban, era cuando iban a hacer un juicio. ¿Ve? Entonces, sentarse es asumir un mando de autoridad. La mujer de Apocalipsis 17 está sentada. Es decir, está asumiendo una actitud de juicio. ¿Y está sentada sobre qué? Sobre las naciones. O sea que la mujer de Apocalipsis 17 se ha establecido por juez sobre las naciones de la tierra, por gobernante. Eso es lo que está diciendo ahí. Si fuera literal, tendría que ser una mujer flotando en el agua. Pero entonces la figura es eso. La figura es figura, el agua, y su significado literal, ¿qué? Las naciones. Y el último texto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Acuérdense que estamos utilizando los textos de prueba que hizo Miller. Yo no estoy añadiendo textos acá, sino simplemente los que él dejó en sus memorias. ¿Sí? Ezequiel capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Le dice Dios al profeta Ezequiel, indicándole una profecía que él tenía que dar al pueblo de Israel: te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel. Según el número de los días que duermas sobre ese lado, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Te he fijado los años de su maldad. Miren lo que Dios le dice. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevará la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás, versículo 6, sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días. Un día por cada año. Es decir, la maldad de la casa de Israel, el Señor la llevó, la soportó pacientemente, según esto, durante 390 años. Y la maldad de la casa de Judá, que era el reino del sur, por 40 años. ¿Sí? Esos 40 años fueron el tiempo del ministerio profético del profeta Jeremías. Y sencillamente señalan la última oportunidad que Dios le dio al pueblo de Judá, pero ellos aumentaron su maldad. Dios tomó esos años y los fijó como días para que el profeta hiciera la representación durmiendo sobre un lado 390 días y sobre el otro lado 40 días. Entonces acá es claro el principio de día por año. Es decir, que cuando Dios quiere revelar algo del futuro, Él utiliza los días como una figura, pero realmente representan ¿qué? Años. Hay personas que crean discrepancias, por ejemplo, respecto al asunto de días o años, pero la verdad es que eso es algo que el mismo Dios estableció acá.
Entonces es muy importante que nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, los 1260 días de Apocalipsis 12, ¿qué representarían entonces según eso? Apocalipsis 12:6, 1260 años. ¿Sí? Entonces es muy importante. La figura tiene un significado que literal, pero se muestra como figura porque es la manera en que el Señor quiere hacernos entender a nosotros cuáles son las características de ese evento, de ese lugar o esas circunstancias donde se tiene que cumplir eso. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna observación? Para los que estamos acá en el Zoom, ya para que cerremos, o para los que están en el Facebook. Vamos a dar un momento entonces para las inquietudes, las preguntas. A ver, esto es muy importante. ¿Por qué Dios por qué nos muestra figuras? O sea, ¿por qué no dijo de una vez que eran años? Ya lo habíamos analizado en otro tema. Entonces, esta pregunta, o sea, ¿por qué figura? O sea, ¿por qué Dios me va a hablar de un reino como una montaña? ¿Por qué no le dijo una vez a Nabucodonosor que ese era un reino? ¿O le mostró eso en el sueño? ¿Qué piensan ustedes? Ya esto ya es como opinión personal, particular, no se preocupen, acá no tienen que saber nada. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, Dios mostró una cabeza, Dios mostró un cuerno, una bestia y no dijo de una vez que era ese reino. Eso es un principio muy importante para entender por qué Dios usa un lenguaje figurado. ¿Quién quiere participar? ¿Sí? Sí, claro, a Jaime. Jaime, bienvenido. Ah, correcto. Entonces, la observación de Jaime es muy buena para los que están en el Facebook y no lo pudieron escuchar. Es decir, una de las respuestas que se nos ha dado acá a través del Zoom es que sencillamente Dios presentó figuras para mostrar, por ejemplo, revelarle el futuro al rey Nabucodonosor, fue por el hecho de que esa figura que significaba Babilonia siglos más tarde iba a tomar otro significado que era Roma. Entonces hubiera sido muy difícil explicarle al rey que ese reino era el de él y después se iba a convertir en otro llamado Roma. O sea, Dios hubiera necesitado un libro de historia para ponerse a copiar o pasarle al rey todo eso. Pero Dios es tan sabio que no necesitó sino 8 versículos en el capítulo 2 del libro de Daniel para explicarle el futuro de las naciones al rey. Y no solo a él, sino a nosotros. Y lo mejor, que a nosotros nos tocó ver que es algo cumplido. O sea, que esto da testimonio de la veracidad. 1, de la palabra de Dios. 2, de las visiones. 3, de las figuras. ¿Ven? Eso muestra que esto tiene una veracidad y una perfección impresionante. Bueno, hermanos, no siendo más, no sé si hay alguna otra inquietud, otro aporte, para que vamos entonces cerrando la reunión. Recordemos entonces y los invitamos nuevamente, si es la voluntad de Dios, la próxima semana, el otro sábado, 2:30 de la tarde, para que continuemos con la 9ª regla. Y a medida que vamos estudiando las que faltan, las primeras se nos van a hacer más fáciles de entender. No nos preocupemos tanto por eso. Lo que sí nos debe preocupar es que estemos tomando o asumiendo esto con la responsabilidad que Dios quiere. Es decir, investigando por nosotros mismos estas cosas para que ellas se vayan afianzando. Para que después nadie diga, no, es que apareció un hermano a explicar. No, es que la palabra de Dios es clara. Usted no necesita un intérprete. La palabra de Dios se interpreta sola, como dice la regla quinta de Miller. Y por eso queremos estimular con esto es el estudio personal, que ustedes se sientan, que vean en la palabra de Dios nueva vida, que entiendan que en ella hay un montón de riquezas, que si ustedes mismos se ponen en ese contacto con el Señor, Él los va a bendecir especialmente. Entonces, no habiendo más preguntas, no hay más opiniones. Entonces vamos a cerrar esta reunión. Para las dos partes, los que estamos en el Zoom, los del Facebook, muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Vamos a inclinar entonces el rostro para que terminemos con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tus palabras, por la revelación, porque tú empleaste las figuras, no para que nos confundiéramos, sino para que ellas recalcaran en nosotros una realidad. El significado, que cada vez que las observemos en nuestra vida cotidiana recordemos tus palabras.
para que cada vez que veamos una estatua podamos recordar la estatua de Daniel 2 y la revelación del porvenir que tú le diste al profeta y al rey. Pero también, oh Señor, para que cuando veamos el pan en nuestras mesas recordemos a ese pan de vida, a Cristo Jesús, que dijo: yo soy el pan de vida. Ayúdanos, oh Señor, a creer y a cumplir tu palabra, a obedecer tus órdenes, oh Señor, a creer en tus promesas, y bendice a cada uno de los que estuvimos acá reunidos para que la luz de la verdad pueda alumbrar sus corazones y puedan sentirse motivados a investigar y a conocer estas cosas, a inquirir en ellas, así como hicieron los profetas. Y ahora que estamos tan cerca del fin, que podamos estar preparados por la palabra profética para poder conocer los tiempos y las sazones que se van a manifestar con la llegada del fuerte clamor, la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, la caída de Babilonia y estos eventos que están a la puerta, este último conflicto entre el bien y el mal, y tener la esperanza de la liberación que tú vas a dar a todos aquellos que por la fe en Cristo Jesús entreguen sus vidas, se consagren a Él y dediquen el tiempo necesario para poder conocer solamente a Cristo y a este crucificado. Padre eterno, que sea nuestro amor hacia el Salvador, que sea nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestro placer, conocerte y buscarte cada día y amarnos unos a los otros así como Jesús nos amó. Te lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias entonces a todos: Iván, Jaime, la tía Cecilia, Sandra, los que estamos acá, la hermana Dora que nos acompañó, también a los que nos acompañaron a través del Facebook, a Nancy, Juan David, a Álvaro, a todos los que estuvieron pendientes. Y nuevamente recuerden, los invitamos para la próxima reunión, sábado 2:30 p.m, novena regla. Les agradecemos y les deseamos una feliz tarde, que el Señor los guarde a todos y nos vemos en la próxima reunión. Dios los bendiga.